estamos con Martín Jaime, él es antropólogo, me olvidé decirlo al comienzo, y magíster en Historia de la Filosofía por la Universidad Mayor de San Marcos, donde ha sido docente de la Facultad de Ciencias Sociales y es especialista en Derechos Humanos y magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, que está en el Ecuador. Pero su especialidad está en la relación justamente de lo que estamos conversando, que es la religión y la política. Y a propósito de esto estábamos hablando de los elementos, no en común, sino de cómo los religiosos conservadores vienen o han utilizado algunos elementos de la teología de la liberación para llevar agua para su molino, ¿no? Sí, como por ejemplo, ¿cómo era que sí, me decías? por ejemplo, es muy recurrente ver en los textos que los conservadores utilizan para ir en contra de los derechos de las mujeres, la tópica de darle voz a los sin voz, que es una temática propia de los teólogos de la liberación. Pero es para los pobres, que estaba los excluidos, que estaba dirigido no tienen voz. Para las personas pobres, y que descontextualizado es utilizado por el Opus Dei y otras prelaturas, congregaciones, etcétera, etcétera. Y justamente los sin voz terminan siendo los fetos, ¿no? En una suerte de transfiguración casi milagrosa. Qué ¿no? barbaridad. Bueno, pero eso es una grosera forma de sacar de contexto una propuesta, ¿no? Bueno, pero todo se puede en este país donde nadie lee y nadie sabe, además de dónde salen los orígenes de las afirmaciones de este tipo. Exacto, ¿no? pero y además este tipo de discursos está plagado de otros intereses que trascienden sin duda lo religioso, y que también está como instaurado en esta suerte de organizaciones transnacionales. Sí, esas hay de católicas, los republicanos cristianas. en Estados Unidos que también están acá. Pero ¿tú crees que hay una tendencia regresiva, una tendencia conservadora en materia de derechos de las mujeres en el Perú, en América Latina? ¿O estos son casos aislados de estos 2 o 3 congresistas que pueden haber, o 10 pues serán ya en el Congreso de la República, que se mueven bien, que son habilidosos y logran sus compromisos políticos? ¿O hay realmente una tendencia, tal vez motivada por la presencia, o producida o generada por la presencia de tanta gente del Opus, de un cardenal que tenemos del Opus, de un montón de obispos que del Opus, el de Arequipa, por ejemplo, del Opus? O sea, que también tiene que ver con la teología de la liberación, porque un poco para contrarrestar la teología de la liberación en Perú, como en ningún otro lugar, entran con mucha fuerza estas organizaciones religiosas conservadoras, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿tú crees que esto es una tendencia o que son cositas así salpicadas, sueltas, que hay que controlar, pero que no pueden revertir, digamos, los avances logrados? A ver, yo pienso que hay un discurso que está muy bien estructurado por parte de las organizaciones tanto católicas como cristianas conservadoras. Eso por un lado. Creo que no hay que minimizarlo. Pero por otro lado, creo, como demuestran las investigaciones y los estudios, las personas tienen prácticas espirituales que están unidas a sus prácticas sexuales, las cuales revelan una riqueza que va mucho más allá de estos discursos hegemónicos, ¿no? Mucho más allá. Las personas están, no sé si conscientes, pero en todo caso están prestas a buscar horizontes políticos mucho más democráticos y que puedan validar sus formas de vida, ¿no? Eso es importante. Entonces, en la pluralidad. Exacto. Y eso genera una pugna social, digamos, ¿no? una pugna. Ahí hay un conflicto entre unos representantes que sin duda considero que numéricamente son pocos, pero que tienen estrategias específicas de cabildeo. Muy afinadas. Exacto, ¿no? muy afinadas, Sí. que además entran en coincidencia con los procesos de legitimación que en el Perú estamos acostumbrados a practicar. No nos olvidemos de los antiguos besamanos, ¿no?
candidatos que van a pedir como una suerte de legitimidad al cardenal, y otra Claro, serie el de... cardenal va a la misa y se pronuncia. Exacto, de referencias que hacen claro que cualquier práctica política debe estar refrendada por el discurso religioso. Entonces ahí se genera un conflicto, ¿no? Un conflicto que habrá que ver cómo la sociedad civil, cómo las organizaciones de derechos humanos afrontan, ¿no? ¿Y por qué el conservadurismo tiene tanta obsesión con el sexo? Ah, bueno, eso creo que es tan profundo como la misma historia. Pero qué, Pero sin duda, en estos últimos años, también en estos 20, 30 años, sin duda las estrategias de las iglesias cristianas y católicas, bueno, entre otras confesiones religiosas también, han centrado en la sexualidad una suerte de obsesión compulsiva. pero qué cosa es un control demográfico, no quieren que la Bueno, población Juan Pablo II, se quede ahí estática o se reduzca, sino que crezca, así como dijo en la Biblia, creced y multiplicaos. ¿Qué pretende? sí, No Juan entiendo Pablo eso. II tiene una frase muy interesante entre sus discursos y entre sus encíclicas. Él llama a esto una ecología trascendental. Y con eso él quería referirse a una cierta relación entre los seres humanos, la reproducción, la sexualidad, dentro de lo que él llama la cultura de la vida, que detenga el libre pensamiento, ¿no? Que detenga la libertad de conciencia de las personas, que detenga la capacidad de las personas de decidir por sus propias vidas, O ¿no? sea, restringiendo la sexualidad, se considera que puedes también restringir las ideas, el mundo de las Sí, sin duda, ideas. sin duda. Porque al controlar con quién te juntas y con quién no te juntas, sí pues, ¿no? Vas a empezar a crear seres obedientes, entre comillas, Sí, que se van a someter a unas pautas de selección de pareja y de vida íntima que van a impactar pues en el resto de su vida, sí, porque si sin mi duda. vida me dice, el cura me dice con quién me puedo meter, con quién no me puedo meter, entonces también el cura me dirá con quién voy a votar y con quién no voy a votar. Exacto. Y empieza ahí una manipulación y un control religioso para tener una cosa sometida, pero que esto es como era en Sí, la antigüedad, antes exacto. antes de Leonardo, antes Sí. del Es una suerte, Renacimiento. exacto. Es una suerte de regresismo, pero sin duda, Histórico, pero claro, sin duda tampoco estamos, sin no, duda hay claro. espacios, ¿no?, Claro, importantes, ¿no? claro. O sea, Hay la modernidad discursos, nos ha dado herramientas exacto, democráticas y justamente libertarias para poder defendernos. exacto, Pero si tenemos que todo esto va unido a una hegemonía capitalista en la que todos los medios de comunicación pertenecen a grupos económicos que al mismo tiempo tienen toda una serie de intereses en la sociedad, entonces tu libertad de pensamiento no te sirve de mucho porque no tienes sin dónde duda, expresarla, tu libertad de ideas tampoco porque no tienes quien te escuche, quien te haga resonancia. sí, Entonces empieza a haber un discurso monocorde en torno a ciertas cosas, que es lo que piensan los directores de los medios, que es a su vez lo que piensan los curas, que es lo que dice el cardenal, y ahí sí pues que nos fregamos, ¿no? exacto. Sí, porque además el problema de la sexualidad, en particular el problema Ahí está, de ahí la está el sexualidad, punto, ¿no? ¿no? Implica para mí también dos ámbitos del problema. Uno es el nivel de la gobernabilidad, es decir, la posible influencia de las iglesias frente al gobierno. Pero por otro lado también está la influencia del discurso religioso frente a la subjetividad, es decir, a la forma de cómo cada persona enfrenta la propia vida. Y entonces en esos dos campos se resuelven, bueno, se resuelven o no se resuelven muchas cosas, ¿no? Pero se produce la disputa, digamos, en esos dos Exactamente. campos. Porque para mí el problema fundamental es preguntarnos cómo estas personas, por ejemplo, como Julio Rosas o Marta Chávez, concibe para sí mismo su función como representante público. Es decir, hay un momento antes de votar en donde ellos, no, en donde ella y él deciden: voy a hacer lo que yo creo conveniente y voy a imponer al resto de la ciudadanía mis propios valores. O sea, ahí ya empieza el recorte de la libertad. No me Exactamente. interesa cómo piensen, yo tengo poder y por lo tanto yo voy a imponerle a la Exactamente. ciudadanía lo que yo pienso. ¿Sí? Tengo el poder de hacerlo porque para eso me eligieron congresista. Exacto. Y el debate ahí se desplaza a un ámbito ético profundo, ¿no?
Es decir, las decisiones que estas personas pueden tomar pueden afectar la vida de las personas, como de hecho lo De hace hecho, a afecta. través de las políticas públicas, Por a ejemplo, través de las te leyes. digo específicamente el caso de la prohibición de dar la píldora el día siguiente en los centros de salud pública. He conocido el caso de una chica violada que su madre no tenía ni idea de la píldora el día siguiente, no sabían, porque no se difunde obviamente, Exacto. y por supuesto la chica salió embarazada. Ahí está, casos, y como ese, te estoy diciendo Exacto. uno que yo conozco, ¿no? O sea, Exacto. impacta definitivamente en la vida de los seres humanos, eso es algo, pero en todo caso ahí empieza el recorte de la libertad. Sí, Y ahí sin duda. viene el tema ético que tú dices, Sí, que a mí me parece fundamental, que ¿no? es fundamental. Y el tema ético se establece en esos ámbitos, ¿no? Como digo, el de la gobernabilidad y el de la subjetividad. Y es ahí, por ejemplo... Claro, el mundo público grande, la esfera del poder y la esfera íntima. Pues Exacto. ahí se juntan las dos cosas y todos se dan golpe de pecho, que es lo que pasa en los países musulmanes, ¿no? Que tienes un poder público y político musulmán, tradicional, medio arcaico, y tienes una base social de gente que cree en eso y apoya, entonces ahí está. Exacto. Claro, porque ahí el punto, por ejemplo, es también pensar que la laicidad no es un conflicto con las experiencias espirituales. Eso es una... Eso también es parte del discurso. Ese es un tema que nosotros, quienes estamos por un Estado laico, Exacto. no sabemos comunicar. Porque decir Estado laico es como decir que soy ateo. Exacto. Aterroriza, qué horror, la religión fuera. Exacto. O peor, agnóstico puedes decir, ya, como decíamos, algunos te entenderán, otros se harán en la luna, pero ya. Pero si dices ateo, además ateo es falta de moral, falta de principio, falta de valores. Sí, hay una tendencia a pensar que una persona Se que no asocia. comulga con una religión Así es. no puede crear valores éticos. Claro, por eso se decía del señor Lai, que yo no lo conozco y no quiero decir nada con este comentario, pero si es un hombre tan religioso debe ser honesto. Exacto. Ya, si es religioso, conclusión, debe ser honesto y es Lo cual un hombre probo. claramente está en contradicción con los eventos, ¿no? Si no hubiera tantos sacerdotes pederastas. Ah, pero claro. Como un pequeño ejemplo, simplemente, Claro, ¿no? ahí en ese caso yo creo que la cosa es peor, ¿no? Porque creo que estos sacerdotes pederastas han utilizado su ingreso a un monasterio, a un convento, para abusar de niños. Exactamente. Bueno, tenemos que terminar este tema que es tan polémico, de tantas aristas y que daría para muchos eventos más. Muchas gracias, Martín. Seguiremos conversando sobre esos temas. Gracias, nos vemos el próximo martes. Chao.